Galicia, México. Dos culturas entrelazadas formando un centro. El Centro Gallego de México. Galicia, tierra de campesinos y pescadores, de gente trabajadora que se rompe el alma para ganar unas pesetas. Se esfuerzan más de lo que pueden, pero la pobreza es su compañera. Deciden abandonar su tierra para buscar fortuna en otros países. México les parece un buen destino. Qué dolorosa es la despedida. Dejar a padres, abuelos, hermanos y en ocasiones esposas e hijos. No saben qué les depara el destino en esas tierras tan lejanas. No saben si algún día volverán a ver a sus seres más queridos. El dolor les desgarra el alma y el corazón. Palabras de consuelo de los que se van para los que se quedan. La despedida es larga. Los que se van lloran, los que se quedan también. Adiós ríos, adiós fontes, adiós regatos pequenos, adiós vista dos meus ollos, non sei cando nos veremos. Así fue como Galicia desembarcó en México, con todo, con su gente trabajadora y pujante, con sus costumbres y su folclor, con sus comidas y sus canciones, con sus escritores y sus artistas, con su saudade y su morriña. Y de ese modo, Galicia y México se hermanaban para siempre en todas esas personas de carácter y sentimientos tan particulares. Los emigrantes. Sí, nosotros, los emigrantes, que igual nos emocionamos con el teatro de Valle Inclán, que nos carcajeamos con la retórica de Cantinflas, o nos calentamos la garganta con una queimada para entonar cualquier ranchera de José Alfredo, porque así somos esa raza de gentes, que ya nacemos con el corazón partido, sí, partido en dos, entre Galicia y México. Los emigrantes gallegos quieren a México, pero su otra parte del corazón no puede olvidar a Galicia. En medio de esta añoranza llega el año 1911. El país está viviendo de lleno la revolución, una guerra civil en la que el pueblo, en busca de una mejoría económica, se levantó en armas en contra del gobierno de Porfirio Díaz. Entonces, a iniciativa de los señores Andrés de la Fuente, Adolfo Blanco y Rogelio Domínguez, se convocó a unos cuantos gallegos en Chebres a una reunión que se verificó en el comercio denominado la Ciudad de Buenos Aires el día 24 de septiembre de 1911. El señor Domínguez tomó la palabra para proponer la fundación de una masa coral donde por medio de sus sentidas composiciones se pueda recordar a la patria chica, dentro siempre del respeto y obligación a la patria grande. Como presidente efectivo de esta asociación se nombró al señor don José González y González. En aquella legendaria junta acordaron que mientras no hubiera socios, todos los asistentes a dicha reunión iban a correr con los gastos correspondientes como alquiler de casa, luz, agua, etc. Habían dado un gran paso. Ahora necesitaban un lugar fijo donde reunirse. Y el 6 de octubre de 1911 rentan un local por la cantidad mensual de 90 pesos en 5 de febrero número 40. Esta fue nuestra primera sede social y aquí tuvo lugar la primera actividad oficial del Orfeón Gallego de México, los ensayos preliminares del naciente coro. En diciembre de 1911 se lleva a cabo el primer cambio de presidente, tomando la estafeta el señor don José Guisán de Iberea, que nombra la primera comisión que elaborará y revisará los estatutos.
Asimismo, encargan el primer estandarte. Es en marzo de 1912, un mes antes del hundimiento del Titanic, cuando el Orfeón Gallego participa por primera vez en una actividad oficial de la colonia española establecida en México. La cena-recepción que se ofrece al señor ministro de España en su visita oficial a la ciudad. Don Francisco Pérez ocupa la presidencia hasta mayo de 1913, fecha en que deja su puesto a don César Rodríguez del Río, quien forma la primera comisión de festejos que se encargaría de organizar la que sería la fiesta más importante de nuestra colectividad, la fiesta de Santiago Apóstol. El 13 de mayo del mismo año, la sociedad cambió de sede a Puente de la Mariscala 39, hoy Eje Lázaro Cárdenas, entre Hidalgo y Donceles. Galicia sigue presente en sus corazones. Cualquier pretexto es bueno para recordarla. Así lo demuestra el presidente don Luis Maurente, quien en octubre de 1913 decidió que en vista de que Cristóbal Colón era gallego, debía celebrarse una función en el teatro principal para conmemorar el descubrimiento de América. El mundo continuaba cambiando. Europa se escandalizaba con la sangrienta revolución rusa, mientras el Orfeón Gallego, presidido por don Antonio Ávila, cambiaba de nombre por el de Centro Gallego de México, y su junta directiva tomaba la decisión de prohibir la entrada a los no socios. Llegamos a 1936. España se ve envuelta en una guerra civil y en México, la Casa de Galicia decide suspender las fiestas y cerrar sus puertas hasta julio de 1939, fecha en que la Guerra Civil Española llega a su fin. La asociación, presidida por don Mario Milagros González, reanuda sus actividades en su nueva sede social de 16 de septiembre número 37 Altos y pasa a llamarse Unión Cultural Gallega. Pasaron más de 30 años desde los inicios. El Orfeón Gallego de México fue el origen y el lugar en el que la colectividad gallega en este país mantuvo presente a la patria chica, a través de la preservación y exaltación de nuestro folclore. Comenzaron con una masa coral, siguieron con un cuadro artístico, un cuadro de gaitas y, cómo no mencionar, aquel grupo de teatro que tanto animó las célebres veladas culturales dirigidas por don Ángel Rabanal y por Guillermo Álvarez Bianchi. Famosas eran las tardeadas amenizadas por el acordeón de don Camilo Álvarez, quien además aportó su talento a los recién creados conjuntos de gaita y baile artístico. Fue a principios de los años 60 cuando llegó a dirigir el cuadro de baile del Centro Gallego de México una mujer que revolucionaría la forma de presentar el folclore en la colonia española. La maestra Alicia Según Escudé, que acompañada siempre de sus entrañables hermanas Elcita y Rosita, nos regalaría inolvidables cuadros que hasta la fecha están grabados en nuestra memoria. Recordamos en especial aquella Galicia moderna, cuando puso de pie al Teatro de las Bellas Artes al incorporar por primera vez instrumentos como la batería, la guitarra eléctrica y el sintetizador. Guardo en mi corazón todos esos 38 años de dedicación al cuadro artístico del Centro Gallego de México, como un recuerdo muy especial, valioso y cariñoso de mis exalumnos, exalumnas y de todos ustedes. En aquellos años, se hace cargo del conjunto de gaitas el maestro Manuel Míguez, quien supo interpretar con talento las más entrañables melodías de nuestra tierra. La gaita para mí ha sido una terapia increíble. Estoy muy agradecido con el Centro Gallego. Después de todo el día de trabajo, agarraba mi gaita, me ponía a tocar y me olvidaba de todo. También María del Carmen Rodríguez y Claudia Fernández han aportado su talento al cuadro artístico y, por supuesto, Mariana Fernández,
actual directora artística y coreógrafa, que con su talento y dedicación ha logrado algo que parecía imposible: poner a Galicia sobre el escenario en cada actuación. La prueba más reciente, 26 de febrero del 2011, Teatro de Bellas Artes. A mí desde niña siempre me encantó bailar. Esa morriña que todos nuestros antepasados tuvieron, nos la inculcaron y es lo que nosotros hoy sentimos. Ros Janeiro, Erika Santiago y especialmente Rocío Quireza y Sofía Salafranca, actuales directoras artísticas del cuadro infantil, han logrado mantener vivas nuestras tradiciones. A su vez, José Manuel Rey, Diego Moreira, José Manuel Gulías, Pepiño, Sixto Cerdeira y Manolo Real hacen posible que la música de gaita y percusiones siga siendo una tradición en nuestro club. Alejandro Paz e Iván Vázquez contribuyeron a que nuestras gaitas fueran mejorando día con día. Hoy, podemos decir que el cuadro de gaitas del Centro Gallego de México, bajo la batuta del maestro Juan Carlos Rodríguez, está en su mejor momento y es reconocido por la calidad de su música y la dedicación de sus integrantes. Porto con mucho honor y dignidad el estandarte de este Centro Gallego de México, que lo llevo en mi corazón, en mi mente, en todo momento. Realmente valieron la pena el esfuerzo y la dedicación de nuestros antecesores. El escenario lleno de trajes típicos, de música de nuestra tierra, de bailes. Pero hay más: las comparsas, bailes de carnaval en que cada año la juventud del Centro Gallego participa y divierte a grandes y chicos. Esta juventud ha sido dirigida y apoyada por una persona de gran talento que durante muchos años colaboró desinteresadamente para el Centro Gallego. Nos referimos al señor Luis Sendón. Que con su creatividad y su ingenio logró que por años nuestras comparsas fueran las más aplaudidas y reconocidas. Año 1948, una fecha decisiva en nuestra historia. Bajo la presidencia de don Eduardo Carrete González, la asociación pasa a llamarse Centro Gallego de México AC, nombre que se mantiene hasta nuestros días. Su domicilio social, Puente de Alvarado, número 14 Altos. Otra fecha histórica, 20 de noviembre de 1951. Siendo presidente don José Neira Roivas, se adquiere la casona ubicada en la calle de Colima 194 y se instala como sede definitiva de nuestro domicilio social. En nuestra nueva y flamante sede se llevan a cabo las más diversas actividades: conferencias, clases de baile, gaita, pandereta, bombo, tambor, pintura, repujado, torneos de boliche, de billar, de dominó y hasta clases de idioma gallego, bolillo y cocina, contribuyendo todas ellas a entretejer semana con semana la convivencia entre nuestros socios. La década de los 50 transcurrió bajo la presidencia de los señores don Manuel Fernández Álvarez, don José Neira Roivas y don Salvador Liz. Es en esta época que deciden por primera vez escoger a una joven que represente al centro en los diferentes eventos dentro y fuera de sus instalaciones. Conocidas en un primer momento como princesas, competían con las jóvenes de los distintos centros españoles por el título de reina de Covadonga.
pasaron a continuación a denominarse madrinas, nombre con el que se las sigue conociendo actualmente. Son tanto ellas como sus papás gente entrañablemente querida para nuestra sociedad. Anduriña, órgano informativo de nuestro centro gallego. La revista que nació en el año de 1957, bajo la presidencia de don José Garabana Porta y dirigida por don Aurelio Gutiérrez Moyano. Renglón tras renglón y página tras página ha ido recogiendo imágenes y hechos de la vida social, cultural y deportiva de la comunidad gallega en México. México se iba encaminando hacia la modernidad y los ojos del mundo volteaban hacia el país que presumía el crecimiento con estabilidad y que se enorgullecía de organizar los primeros Juegos Olímpicos en América Latina. El mundo cambia, el país se moderniza. Nuestra casa de la colonia Roma no es una excepción. Encabezada por don Aurelio Gutiérrez Moyano, se emprendió la primera gran reforma, desapareciendo el frontón y los boliches, y haciendo una ampliación de nuestro salón en la parte posterior del escenario. Los años 70 llegaron y transcurrieron bajo la presidencia de don Baltasar Núñez Rolán, quien se convertía en pieza clave para mantener unido al centro gallego y canalizar los impulsos de una sociedad que pedía la creación de un club deportivo. Con don Alejandro Alonso García se iniciaba la construcción de un sueño largamente anhelado: tener un club deportivo. Fue precisamente un 1 de mayo de 1980 cuando se hizo por primera vez una fiesta en el recién adquirido terreno al sur de la Ciudad de México. El fútbol es con mucho el deporte que más se practica en el centro gallego. Ya en agosto de 1937, la Casa de Galicia patrocina el primer equipo gallego del que tenemos conocimiento, el Celta de México. A pesar de que estaba muy lejos todavía la idea de construir un deportivo, ya el fútbol era parte importante de la vida de nuestra casa. Con el naciente club, este deporte cobró todavía más importancia. Por años, muchos de nuestros socios se han dedicado a dirigir la liga, a entrenar a niños y jóvenes, a jugar cientos y cientos de partidos. En definitiva, con su esfuerzo y dedicación, han fomentado día a día el deporte entre nuestra infancia y juventud. Podemos decir sin temor a equivocarnos que el fútbol es el alma de nuestro deportivo. Si hablamos de deporte, no podemos dejar de mencionar la Liga de Voleibol. Cada año y domingo tras domingo, nuestras jugadoras dedican horas a entrenamientos y partidos. El voleibol es sin duda el segundo deporte más popular del centro gallego y contribuye, en gran medida, a la convivencia y actividad de nuestro centro deportivo. Por muchos años, y siempre encabezado por la esposa del presidente en funciones y formado por las esposas de todos los directivos, el Comité de Damas del Centro Gallego de México ha sido y sigue siendo un incondicional apoyo en la organización de todas las fiestas y romerías de nuestro club, además de llevar a cabo bazares, tómbolas, rifas, desfiles de moda, posadas y un sinnúmero de actividades. En 1985 asumió la presidencia de nuestro centro don Daniel Suárez Rodríguez. Fueron estos los años en que más avanzaron las obras de nuestro deportivo, concluyendo la piscina, los vestidores y baños, el estacionamiento para 800 automóviles y nuestro magno salón de eventos con capacidad para más de 2,000 personas.
Fue también bajo la presidencia de don Daniel Suárez que nuestro cuadro artístico realizó el hasta ahora único viaje a Galicia, teniendo en nuestra querida tierra 6 memorables actuaciones. De entre todos los socios del Centro Gallego de México, hay un hombre que ha demostrado de 1000 maneras su amor a nuestro centro. Ha sido integrante del cuadro artístico, ha pertenecido a la comisión de festejos, ha sido socio del centro por más de 50 años y hasta la fecha lo es de manera vitalicia. Ha sido y es el cronista oficial de nuestra institución. Un hombre que ha hecho del amor al Centro Gallego una manera de vivir. Gracias por todo, don Manuel Rañal Loaña. Los mejores años felices de mi juventud los pasé en el cuadro del Centro Gallego. Por eso para mí el llegar ahora a festejar los 100 años que cumple el Centro Gallego, casi no me lo puedo creer. Hacia el año de 1993, llegó a la presidencia de nuestro centro un hombre que llevó su simpatía y carisma a todos los actos que presidió durante su mandato, inaugurando la cuarta palapa con el salón de descanso y la sala de lecturas de nuestro club deportivo. Hablamos, ni más ni menos, que de don José Antonio Crespo. Le sucedió en su puesto don Manuel Martínez Pérez, hombre que condujo con mano firme durante varios años al Centro Gallego, continuando con las mejoras de nuestro deportivo e iniciando los proyectos y permisos para una nueva reforma de nuestra sede social de Colima 194. Durante la presidencia del señor Martínez, creció de manera significativa el número de integrantes de nuestros cuadros de baile infantil y juvenil. Fue con don Manuel Martínez que tuvo lugar el primer festival de teatro infantil organizado por la Junta de Covadonga. Don Luis Piñeiro Gil, actual presidente del Centro Gallego de México. Año 2002. Empieza a su peregrinar entre vigas, varillas, cemento, albañiles, arquitectos y maestros de obras, respaldado por su junta directiva, apoyado por socios, no socios, y por la Xunta de Galicia. Lleva a cabo la enorme remodelación de nuestra casona de Colima, que concluye con gran éxito. Continúa con diferentes obras para el mejoramiento de nuestro club deportivo. Bajo su mandato, la revista Anduriña pasa por diferentes cambios y mejorías. Don Luis Piñeiro ha apoyado en todo momento a los cuadros de baile y gaitas, porque conoce muy bien el sentir de nuestros fundadores. Sabe perfectamente que el alma del Centro Gallego de México es conservar y transmitir nuestras costumbres y tradiciones. Por supuesto, don Luis Piñeiro Gil es el presidente anfitrión en las celebraciones conmemorativas de los 100 años. A don Luis Piñeiro le ha correspondido el honor de poder hablar de un século en México. No podemos terminar sin hacer una especial referencia a todas esas personas que con su presencia en cada evento, en cada fiesta, en cada torneo o actividad deportiva, han hecho que el Centro Gallego de México se mantenga vivo a través de los años, nuestros socios. Ha sido esta a grandes trazos la historia de nuestro centro, pero es también en mucho una pequeña parte de la historia de nuestras vidas. De las vidas de todos esos hombres, mujeres y niños que han vivido, reído, llorado, bailado y cantado entre estas 4 paredes. Es la historia de miles de fotografías, de cientos de recuerdos, de amores y desamores, de disfraces y castañuelas, de partidas de dominó que nunca acaban y de mesas de billar que esconden nuestras emociones. Es la historia de un enorme candil y de miles de personas que ya se nos han adelantado. Es la historia de una parvada de anduriñas que llevan entre sus alas
la alegría de ser gallego en este maravilloso país. ¡Viva México! ¡Viva España! Y viva para siempre Galicia. Hoy le ha vuelto de repente el recuerdo de su tierra, la alegría de su gente y sus paisajes en primavera. Hoy le ha vuelto la nostalgia de sus montes y aldeas.